Bueno, tenemos invitado, ya se encuentra conectado con nosotros el señor Alvin Widen, a quien decidimos invitar esta tarde para tocar diferentes temas, entre ellos el presupuesto general del Estado y la acción que lleva a cabo la Contraloría General de la República. Don Alvin, buenas tardes, qué gusto saludarlo, si puede activar el micrófono. Tiene que activar el micrófono para que lo podamos escuchar, por favor. Ahora sí. ¿Nos ¿Ya? escucha? Ahora sí, perfectamente. ¿Cómo le va? Buenas Sí, tardes. muy bien, buenas tardes, lo escucho bien. Don Alvin, la Asamblea Nacional hace días presentó su nuevo presupuesto para el año 2023 y se ve un aumento importante al mismo dentro de una posible etapa de austeridad. Mientras en el mismo camino, el Contralor General de la República, Gerardo Solís, señaló que la planilla estatal había decrecido. ¿Cómo se puede comparar y señalar esto? Bueno, mire, puede ser cierto que la planilla estatal aumente por vía de ciertas circunstancias, como por ejemplo los aumentos automáticos de ley o, por ejemplo, si fuese el caso, que se nombren más maestros, profesores, más médicos, más enfermeras, más tecnólogos médicos, más Ministerio de Salud. Es decir, las áreas importantes que permanentemente pudiera la planilla aumentar sería básicamente lo que es educación y lo que es salud pública. Pero esos aumentos en la Asamblea son francamente injustificados, son francamente injustificables y además de eso son actos de corrupción, desgraciadamente. Entonces, tenemos una circunstancia muy engañosa cuando hablamos de que la planilla ha disminuido ¿cuál planilla? Habrá disminuido la planilla de maestros y profesores que es necesario nombrar por el aumento de la población infantil. Habrá disminuido porque tendremos menos enfermeras, menos funcionarios de salud necesarios para darle salud al pueblo. Entonces, lo que tenemos que ver cualitativamente es dónde disminuye la planilla y dónde aumenta la planilla. Y en este caso de la Asamblea Legislativa es verdaderamente un despropósito esos aumentos presupuestarios, porque todos conocemos cuál es el juego que está detrás de la planilla de la Asamblea Legislativa. No sé si contesto su pregunta. Señor Alvin, una pregunta, le habla Jorge Luis Sánchez. Usted fue Contralor de la República, ¿no? Yo le pregunté el otro día a un economista que si había que hacer un presupuesto, lo más regular sería disminuirlo o aumentar el presupuesto anual del Estado. Él me dijo, yo lo haría grueso, pero no para contratar gente. Lo apretaría a nivel del gasto de operación, pero en inversiones sí lo haría bastante grueso. ¿Coincide usted con esta posición o no? ¿Eso es lo que necesita el país en este momento? Bueno, siempre es saludable que el aumento presupuestario se haga por vía del aumento de la inversión, porque la inversión, a final de cuentas, como muy bien dice ese economista, enriquece el país. El Claro, gasto de planilla y de funcionamiento empobrece el país. Entonces, es muy claro que la relación de aumento presupuestario que va a ir consona con aumento de ingresos y tiene que ir consona también con disminución del déficit, es importante para una nación que está en desarrollo como la nuestra. Entonces, sí claro. coincido con ese economista en ese criterio. Paralelo a eso, lo que le preguntaba a Leonardo, hoy varios adversarios o diputados que están en contra de la manera que se maneja la Asamblea han cuestionado que descubrieron un aumento de 7.5 millones de dólares, creo que para la Asamblea, más allá del presupuesto que tiene. Entre esa, la señora Ana Giselle Rosa dijo que es sospechoso que en víspera del 2020, cuando vamos para el 2023, se haga esto. ¿Cómo lo interpreta usted? Bueno, yo creo que todos estos aumentos de la planilla de la Asamblea o de los gastos operativos de la Asamblea
definitivamente no están justificados en la mayoría de los casos. ¿Por qué le digo esto? Si usted ve la cantidad de empleados que tiene la Asamblea, en la edificación de la Asamblea no cabe para meterlos a todos. Son tanta cantidad, creo que estamos hablando de 3.000 a 4.000 personas, que las propias instalaciones no están diseñadas para ese volumen. Entonces, lo que te preguntas tú es si además de esos gastos de salarios que son pesados para el presupuesto nacional, que son pesados para la economía nacional, que son pesados para el déficit, tú te encuentras con que hay actos de corrupción subyacentes detrás de todos o la mayoría de esos nombramientos. Y déjame decirte que yo, inclusive con diputados independientes de oposición, discrepo con ellos por el hecho de que también durante muchos años han estado viendo pasar eso y no lo denuncian específicamente, salvo ahora que están comenzando a hacerlo. Inclusive son beneficiarios algunos de esas planillas exageradas. Para mí, te digo, yo fui contralor durante 5 años, nunca pagué un asesor externo. O sea, yo no me consideraba que necesitaba un asesor para ser contralor. Para eso hay 200.000 funcionarios, de los cuales hay muchos técnicos que yo como diputado o como contralor puedo apelar al conocimiento de ellos o al conocimiento de los propios de la entidad. Entonces, aquí estamos en presencia de un juego de suplentes cobrando cuando la Constitución les niega ese cobro. Estamos en presencia, antes era gasolina, ahora lo convirtieron en salario. Quizás por lo menos la gasolina era un poquito más justificable que el salario, porque en el fondo el diputado suplente, cuando ejerce la función, es que debe recibir lo que no recibe el principal en esa ausencia que él suple. Entonces, estamos en presencia aquí de demasiados hechos que han creado una sensación en la comunidad de que no hay respeto por el patrimonio público y la Contraloría está muy alejada de imponer ese respeto. Ahí quería yo llegar, don Alvin Wien, gusto en verle. Ahí quería yo llegar, porque yo soy testigo, y les comento, no porque esté Alvin aquí presente. Yo fui testigo. Les recuerdo que el Contralor General de la República es un funcionario que elige el Pleno de la Asamblea. Les recuerdo eso. No es que el Ejecutivo ni el Judicial, no. Es un funcionario que lo decide el Pleno de la Asamblea, lo elige. Pero una vez lo elige, el Contralor debe jugar su papel como es el espíritu de la Constitución, debe ser independiente y poder decir, esto no va, esto no cumple, y mira a ver cómo lo vas a resolver. Y yo fui testigo, y repito, no es porque está Alvin Wien aquí, como Alvin Wien sentó, como decimos en panameño, sentó en la galleta al presidente de la Asamblea Garrido, al presidente de la Asamblea Cortizo, al presidente de la Asamblea Rosemena. Ey, eso no puede ser. Yo no sé cómo lo van a resolver, pero eso, como lo están mandando, no va a pasar por aquí. Y uno podría decir, bueno, pero ¿qué te pasa a ti si tú fuiste elegido por la Asamblea? Tú le tienes que aprobar toda la Asamblea. Y le decía no. Ahora, sin embargo, y es lo que me gustaría saber si Alvin Wien nos puede compartir, llega un momento que el Contralor también se puede agotar. Y digo, se puede agotar cuando comienzan ya no las presiones de los diputados, sino las presiones del Ejecutivo para que le aprueben cosas al Legislativo, producto de acuerdos por arriba, por debajo de la mesa. Mira, es que necesitamos esta ley. Mira que necesitamos que nos apruebe. Y entonces cuando el Contralor juega su papel, queda en el medio de esas presiones de ambos órganos. ¿Ocurre o no ocurre eso, don Alvin? Digo, yo te puedo decir por mi experiencia propia que en mi caso simplemente no ocurría. Porque yo tuve quizás la suerte como la tuvo Chinchorro, que es el primero que evoco que teníamos bastante similitud. Es más, si te puedo decir algo, es que yo fui asesor de Chinchorro durante los 4 años de su Contraloría. Pero Alvin, yo sí quisiera establecer una diferencia. Yo sí quisiera establecer una diferencia porque me tocó vivir con ambos en posición de puesto público. Pero en ocasiones mi querido y apreciado Chinchorro a veces se le iba la mano y decía, oye, pero una vez tuve yo que ir allá,
Chincho, mira lo que estás haciendo, no lo puedes parar los cheques a la banda republicana. Ellos están facultados para trabajar en el INAC. Se le iba la mano al pollo. Espérate, yo estaba hablando solo en materia de independencia frente al Ejecutivo, al Legislativo. Yo no me... Y tal extremo que era asesor, y debo reconocer públicamente que más de un problema tuve con Chinchorro, el cual felizmente gozaba de toda su confianza y en algunas ocasiones me hacía caso. Y tú has citado la banda republicana, pues yo te puedo citar el Hospital del Niño y las medicinas del Hospital del Niño, los salarios de los médicos, el tema de los maestros. Yo te puedo decir de muchas actividades en que yo discrepaba con Chinchorro y él al final hacía caso. O sea, con todo lo que hablan de Chinchorro, de su energía en sus posiciones, Chinchorro terminaba haciendo caso en ocasiones. Te confieso que no en todas, pero sí en ocasiones. Pero me desvío un poquito del punto focal, porque a lo que refería con Chinchorro es que los dos frente al Ejecutivo teníamos independencia. Teníamos independencia frente al Ejecutivo e incluso teníamos independencia frente al Judicial. Yo recuerdo más de una ocasión en que yo le rechacé a la Corte Suprema de Justicia algunos actos y le pedí cuentas de algunos viajes de magistrados y en verdad debo reconocer que eran respetuosos con la Contraloría. Quizás yo tenía la ventaja de que como el día 1 demostré mi independencia frente al Ejecutivo, realmente yo nunca tuve problemas con el Ejecutivo y frente a los diputados igual, pese a que yo recibí el voto mayoritario de ellos en ese momento para ser elegido por vía del pacto de la pintada que recordarás tú. Pero que el día 1 que asumí la función de Contralor, tuve muy claro que para ser un Contralor en alguna manera eficiente, tú tenías que ser independiente y tenías que olvidarte de quién te había dado el voto y actuar en justicia. Por ejemplo, me fue un poco doloroso, y tú lo has recordado, Quique Garrido, yo lo tuve como Contralor que procesara y mandar a la DRP y acusarlo de un manejo indebido que tenía con nombramientos de la Asamblea de Personal. Inclusive hubo un caso de una empleada doméstica de él que la emplanilló y la señora dio evidencias a la Contraloría de que ella nunca había trabajado en la Asamblea. O sea, te puedo decir que sí, tuvimos muchos enfrentamientos. Tuve enfrentamiento con mi amigo Rubén Arosemena cuando amenazó al gobierno de no aprobarle el presupuesto en el 2003, o 2002, finales del 2002, si no se le daba o le devolvíamos las partidas circuitales a los diputados. La presidenta me informó, bueno, yo le hice caso a usted, eliminando las partidas del presupuesto, y ahora estoy amenazada por la Asamblea. Yo, presidenta, déjemelo a mí, y lo que hice fue mandarle un mensaje a la Asamblea, bueno, así como no hay presupuesto, tampoco hay contratos de los funcionarios de la Asamblea. Y al final... Y cuidado, ojo, porque las dos cosas ocurrieron. Las dos cosas sí. ocurrieron. No aprobaron el presupuesto, no hubo partidas perdón, sí lo aprobaron. No lo aprobaron. No, perdona, yo estaba ahí. Y entró, yo también, y entró en vigencia. Entró en vigencia el anterior. Lo que quiero decir, el país funcionó. No, amigo, no, nunca pasó, porque el 22 de diciembre Rubén me llamó, y puedes verificarlo con él, me dijo, está bien, pues vamos a aprobar el presupuesto porque no aguanto más a la gente, a los empleados de la Asamblea, esos empleados de planilla, esa temporal, y se aprobó el presupuesto y yo le dije, bueno, Rubén, con mucha pena te tengo que decir que hasta que no vea publicado el presupuesto en la Asamblea, no refrendo los contratos. Y así pasó. Perdona, Edwin, nunca en los... Perdona, vamos a recordar, tranquilo. En los 5 años. Vamos a buscar los anales. Edwin, yo tenía la ventaja que yo estaba ahí, tú no. Pero yo también, yo estaba en la Asamblea también. Tú no estabas ahí, tú no estabas ahí, tú viste desde afuera del tema, yo lo vi. Señor, yo era secretario general de la Asamblea. El presupuesto fue aprobado, Edwin, el presupuesto fue aprobado. Vamos a ver. Señor Alvin. Pero bueno, eso no es el punto. Créeme que sí. Nunca hubo en mis 5 años de Contralor ningún presupuesto anterior ejecutado en una vigencia nueva. No, Edwin, palabra que no. Señor Alvin, no tengo por qué. Sí. Una pregunta. Escuchando hablar a Edwin, escuchando hablar a usted, me pregunto yo, el Contralor, como la palabra lo dice, controla, ¿no?
hasta cierto punto, ¿no? Y depende entonces, por ejemplo, que sabemos que la Asamblea es la que aprueba el nombramiento del Contralor, depende de la persona, si tiene una formación determinada, vamos a decir, no vamos a hablar de buena o mala, para asumir el cargo y saber cuál es la responsabilidad frente al puesto. ¿Debería ser el órgano legislativo el que nombre al Contralor o debería ser buscarse una fórmula que el Contralor, el Procurador General de la Nación sean nombrados para que no haya ese acercamiento, ese coqueteo entre, como lo hubo porque es voz populi que el señor Gerardo Solís hizo lobby desde el día 1 que ganó el PRD en la Asamblea Nacional de Diputados para que le nombraran. ¿Qué hacemos para que eso no vuelva a ocurrir? Porque va a depender de que llegue alguien Widen, de que llegue Chinchorro, de que llegue Echenbarría, de que llegue, no me acuerdo, el señor Federico Humber, que también tuvo problemas con la Asamblea, con las críticas y no, pero va a depender de ese personaje que tenga la capacidad de decir freno aquí, porque si no podemos caer en ese jueguito que estamos en los últimos años y cada vez las instituciones se dañan más o se contaminan más con el nivel de corrupción por el vínculo con la Asamblea, vamos a decirlo directamente. Bueno, mire, déjeme explicarle una cosa. En un país de control previo es muy difícil, muy difícil. Es más, le puedo decir, hasta sería contraproducente que el Contralor fuera, no fuera del grupo de gobierno, porque es que el control previo implica meterte en lo más íntimo de la operación del gobierno. Participas del Consejo de Gabinete, en donde se toman decisiones económicos, políticos y demás. Entonces, tener un contralor de esa manera como la gente piensa, que sea absolutamente alejado de los focos de poder, es un poquito difícil porque se puede malinterpretar su función. Si yo no hubiera sido panameñista, por ejemplo, y hubiera sido nombrado como estuvo a punto de pasar en mi caso, quiero que sepas que yo gané por un voto. Fito Duque, de la alianza de parte de la Democracia Cristiana o Partido Popular con el PRD, tenía casi los votos para impedir que el Pacto de la Pintada funcionara, porque hubo un diputado específicamente del Pacto de la Pintada, que nos quitó el voto 36 y se cruzó. Y entonces postuló ella a un candidato. Y con eso nos dejaba en una situación de 34 votos y el PRD tenía la posibilidad de tener los 35. Entonces ahí hubo una situación en que prácticamente casi queda el gobierno indefenso frente a un contralor PRD. Yo recuerdo que a la luz de ese manejo histórico de Panamá de la Contraloría, yo fui a donde Fito y me reuní con Fito en compañía de mi hermano. Digo, Fito, ¿cómo vas a hacer esto? Tú tienes que dejar que el gobierno tenga su contralor, como siempre ha pasado aquí. Y el contralor no puede ser enemigo del gobierno, no puede ser adversario político del gobierno como tú lo eres. ¿Tú qué quieres? Que todos tus actos se interpreten como que tú quieres perjudicar al gobierno de Mireya o que son actos de oposición. Entonces Fito me miró fijamente. Ese es mega pelado, en su idioma muy caracterizado. Mira, pelado, te voy a decir una cosa. Yo a Mireya Moscoso estoy dispuesto a firmarle lo que tú nunca le firmarías. Así que no me vengas con eso, yo no voy a retirar mi candidatura y voy hasta el final. Felizmente le intervino lo que yo llamo la mano de Dios, y el diputado PRD y su suplente de Veraguas, de un circuito de Veraguas, se fue a una isla y una tormenta le impidió salir, no salió, por lo tanto el PRD perdió el voto que me hizo la diferencia a mí. Esto te lo cuento para compartirle con ustedes que el tema no es tan sencillo como decir vamos a nombrar un contralor por elección popular o vamos a nombrar un contralor por la reunión de
los sectores sociales más representativos, sindicatos, asociaciones gremiales, tal, porque al final de cuentas el Contralor no puede ser hostil al gobierno, tampoco debe ser un incondicional del gobierno. Entonces, ¿cómo juegas ese papel? ¿Cómo, sin ser enemigo del gobierno, mantienes la independencia? Bueno, ahí es donde está la habilidad, y más que la habilidad, ahí es donde está la clara conciencia del Contralor para qué va ese puesto. Porque si va para hacerle el juego al presidente o hacerle el juego a los ministros, bueno, yo inicié mi Contraloría peleado con la presidenta y con todos los ministros. ¿Sabes por qué? Porque cuando recibo la Contraloría me entero que el Contralor anterior había firmado un decreto en que el control previo hasta $800,000 lo tenían funcionarios de la Contraloría y el Contralor refrendaba después de $800,000. Y cambié ese decreto y puse que solo el funcionario de la Contraloría de fiscal en cada entidad tenía hasta $10,000, el resto lo firmaba yo. ¿Por qué? Porque me di cuenta que lo que querían era tenerme de títere, de figura decorativa, y que iban a hacer fiesta en eso. Y yo no fui ahí a prestar mi nombre, ni a ser incondicional de nadie. Creo que se fue la señal. No. Estamos bien, tranquilo, estamos escuchando. O sea, yo tendría horas para contarle todas las experiencias habidas de Contralor y todos los problemas que uno tiene que lidiar en ese puesto. Y no es fácil, mira. Dicen que cada Contralor tiene su librito, pero yo siempre he estimado que hay un libro universal, que es el libro que va acompañado de tus actos en forma transparente, de tus actos en forma seria, de tus actos en forma profesional. Entonces, a mí me llama la atención, por ejemplo, cosas, ¿no? Yo recuerdo que ese problema de los funcionarios nombrados por la Asamblea en las planillas especiales esas, me saltó a mí en la Contraloría. Entonces tomé una decisión. Fui donde el presidente Cortizo, me senté con él de la Asamblea en ese momento. Y mira, presidente, yo no puedo seguir aceptando este relajo que hay en la Asamblea. Aquí hay inclusive versiones que han llegado a la Contraloría, que hay diputados que llegan a Banco Nacional y se ponen afuera del Banco Nacional a esperar que sus nombrados le traigan los cheques. Tú recordarás ese incidente. Este incidente trajo como consecuencia un acuerdo con el presidente de la Asamblea Cortizo, que en verdad debo declarar que se portó muy serio en esa materia, y firmamos un documento en el cual se establecía que todos los nombrados en la Asamblea quincenalmente tenían que hacer informes para recibir el cheque, y que Contraloría iba a situar en la Asamblea funcionarios de control fiscal, que era lo que cada una de esas personas le entregaba el cheque. Y así se hizo durante toda mi Contraloría. Señor Alvin, ¿Cuál es la diferencia que tenemos hoy? Es que le quiero contar esto porque me sorprendió las declaraciones del Contralor Solís, que para evitar ese cashback, llamado cashback, que era el mecanismo, que ha dicho en la televisión en días pasados el Contralor Solís, que él ideó pues hacer los pagos por vía de transferencias a la cuenta de los funcionarios, y que con eso él evitaba el cashback. Yo lamento decirle al Contralor Solís que es exactamente al revés. Lo que ha hecho con eso es facilitar el cashback. ¿Por qué? Porque antes el funcionario de la Asamblea tenía que ir, presentarse, entregar su informe y recibía el cheque. Tú lo veías físicamente, existía. Ahora, yo puedo hacer un nombramiento de una persona que no va a una botella y sencillamente él abre, saca su tarjeta clave, se le entrega al diputado que lo nombró, el diputado manda a cobrar y el diputado es el que le da. O sea, lo que dice el Contralor Solís, que ha logrado con esa ingeniosa teoría, es facilitar los actos de corrupción de la Asamblea en vez de evitarlos. Porque ahora es anónima totalmente la presencia de ese funcionario nombrado en la Asamblea, y el diputado que lo nombró es el que ese funcionario le entrega la tarjeta clave con su clave, y él manda a hacer los retiros y entonces le manda su parte a la casa. O sea, eso no solo no evita la corrupción, ha favorecido, ha permitido que sea más fácil la corrupción. Estoy en total desacuerdo con esa política. ¿Cómo calificaría usted la labor del Contralor Solís a hoy?
me pides una respuesta de algo que no es bueno que yo la dé. No es bueno que yo la dé, pues yo fui contralor y entonces siento que hay una especie de conflicto si yo me pongo a criticar de esa manera a un contralor en ejercicio. Yo creo que ahí en ese área tengo que ser un poquito respetuoso y decir, yo puedo criticar actos objetivos del contralor, pero no puedo hacer una generalización de su función. Primero, porque no tendría todos los elementos ahí porque no estoy ahí. Y segundo, porque podría parecer una opinión interesada y no tengo interés en caer en eso. ¿Y el desarrollo de Solís en torno al tema de la Universidad Autónoma de Chiriquí? Yo lo siento muy pobre. Eso sí, me parece que objetivamente es una participación muy pobre, muy permisiva, ahí se ha lesionado el patrimonio público, gente cobrada 2, 3 salarios, a vista y paciencia de la Contraloría. O sea, ahí sí creo que es criticable el Contralor Solís por su actuación en ahí, como también lo fue en el informe que dio a la Nación sobre el hecho de Panamá Port, que nunca se supo, nunca hemos tenido ese informe, y yo creo que cosas como esas hay que ser transparentes y darlos públicamente. Si uno quiere tener una imagen de un contralor que actuó con justificación en sus decisiones. Yo creo que yo le tengo 2 preguntas, señor Alvin. Quisiera que la primera voy a hacerla por separado. Si me quitas el señor, me quitas como 30 años y en mi caso ayuda. Ok. Yo quiero hacerle 2 preguntas. Una, escuchándolo, sé que tuvo una relación no tal vez como diría alguien por ahí, de Pish and Kesher con el señor Laurentino Cortizo como presidente de la Asamblea, pero sí tuvo una relación de hablar, conversar, todo lo demás, y como Contralor de la República. Esperaba, o cuál es el análisis de Alvin Widen sobre hoy el presidente. ¿Hay algo de similitud o son totalmente dispares las 2 figuras? Cuando fue presidente de la Asamblea Nacional de Diputados a como hoy es presidente de la República. ¿Esperaba algo más o es lo mismo? Bueno, mire, yo tengo que hacer una confesión pública. Por haber tenido buena experiencia con el señor Cortizo y a la luz pues de los peligros que yo sentía que había en el país con el hecho pues de la posibilidad de que el partido del señor Martinelli recobrara el poder con el grave perjuicio para la justicia y para el patrimonio público, yo terminé por creer que era el que podía ganar y podía evitar que la impunidad en el país, y por haberlo conocido en la Asamblea, y yo apoyé, o sea, con mi voto, sin ningún apoyo político, sin pretender nada, ningún arraigo político, yo apoyé al señor Cortizo con mi voto. Y francamente estoy decepcionado de muchas cosas del gobierno del señor Cortizo. Creo que la persona que yo conocí en la Asamblea, o sea, que era presidente de la Asamblea y que yo era contralor cuando ello, no es la misma que está en la presidencia. Yo siento que le ha faltado mucho, le ha faltado coraje, no sé si será por la enfermedad, no sé si por la edad, no sé por qué, pero ciertamente no es la misma persona. Yo lo pensaba una persona con más carácter, iba a poner orden en el país, que no se iba a dejar someter por la mayoría de diputados. Esa teoría de que si tú no estás bien con los diputados, tú no puedes gobernar es mentira. Mireya gobernó 2 años con mayoría opositora. Uno fue Cortizo mismo y el otro fue Romano Semena, y pudimos gobernar perfectamente. Cortizo tuvo un comportamiento muy administrativamente como presidente de la Asamblea, muy cordial y muy eficiente en funciones legislativas. Más problemas tuvimos con nuestro amigo Romano Semena, que era mucho más amigo nuestro que Cortizo. Y sin embargo, también pudimos gobernar los 5 años o los 2 de los 5 años con ellos. Y después vino Titi Alvarado, con el cual, al contrario, tuvimos una excelente relación. Prácticamente el mismo gobierno lo apoyó para que fuera presidente de la Asamblea. Y después vino el señor Salas, que era panameñista, y Quique Garrido había sido el primero. O sea, realmente Mireya tuvo la suerte. Y cuando digo Mireya, es una persona que yo le reconozco un liderazgo político,
y le reconozco una habilidad para funcionar, pese a que nosotros salimos muy mal en la relación de Contraloría Presidencial final por una serie de actos que a mí no me gustaron, que me distanciaron totalmente con ella, como fue el caso de Panamá Ports, como fue el caso de que llega a la convicción de que ella liderizaba el grupo de corrupción del gobierno. Y eso para mí era inaceptable. Pero te quiero hablar con esa misma franqueza que yo siempre he hablado, diciéndote lo bueno, lo malo y lo feo. Y esa es mi visión. Alvin, en estos días, hoy, el país se encuentra con una noticia, a lo mejor muy técnica, me refiero a la noticia del diario La Prensa en el día de hoy, donde, a ver, seamos realistas, al margen de nuestros quereres o no políticos, me refiero a políticos con el expresidente Ricardo Martinelli, no podemos perder de vista que esa empresa y esa es la cadena de supermercados más grande del país, una empresa muy importante en este país por su peso específico, que se deriva también en negocios inmobiliarios, etc. Y hoy nos encontramos toda una nota en la prensa con temas de, dice la nota de la prensa, por un lado habla de evasión, por otro lado habla de elusión. ¿Por dónde, si Alvin Williams tuviera que explicarle a un panameño común y corriente, muy básico, por dónde agarramos esta noticia? Bueno, esa noticia tiene un antecedente histórico. Esa noticia, tú recordarás que cuando el presidente Martinelli entró en programa en Estados Unidos, él traspasó, y voy a hablar con un nombre propio, a su esposa, el control de los supermercados. Recordarás, estaba preso en Estados Unidos y todo lo demás. La esposa, para tratar de manejar la imagen empresarial de Ricamara, de importadora Ricamara, decidió contratar, y porque habían ciertos movimientos de negociaciones con una cadena internacional de supermercados, decidió contratar a esta empresa norteamericana para que administrara los supermercados. La empresa vino y con sus estándares éticos, morales y demás de los Estados Unidos, comenzó a administrar los supermercados. Y en el camino se fue encontrando con cosas que no le parecían correctas y las comenzó a documentar. No sé si sabías ese detalle. Esa empresa documentó esa declaración que tú ves ahí del contador. Por eso es que ves que propios funcionarios de la empresa son los que certifican y sirven como testigos de la deposición que hizo el jefe de contabilidad, en que reconoció actividades ilícitas fiscales del grupo del señor Martinelli. Entonces, lo que tú has visto en la prensa hoy es el reflejo de aquella situación. Al final, la empresa llegó al convencimiento de que eran incorregibles en el grupo, los propietarios eran incorregibles y que ella no iba a someter su prestigio a esa situación y se fue de la administración. Pero se llevó, evidentemente, esas pruebas, y esas son las pruebas que terminaron estando en el FBI, porque Martinelli fue sujeto de investigación del FBI de todo, y dentro de esa investigación aparecieron esos documentos que han trascendido al Ministerio Público, más que al Ministerio Público en este momento, a la Dirección General de Ingresos, la cual, en cumplimiento de su deber, inició la auditoría. No es el primer caso de defraudación fiscal del Grupo Martinelli. Quiero decirte que yo le puse una denuncia por una defraudación fiscal de $7 millones del ingenio de los Martinelli en Veraguas. La denuncia fue mal manejada por el director de ingreso de aquella época, panameñista o arnufista, y los liberó sin un centavo de multa, pese a que yo había aportado todas las evidencias. O sea, yo te puedo hablar en detalle de esa denuncia, porque ya la mandaron a archivar en esa época de Varela, evidentemente pues con una actividad muy poco justificable del director de ingreso de la época, de Varela. Habían esta mañana más temprano en un chat de esos que uno está, de otros grupos, unos colegas abogados suyos decían,
de colegas, que es colegas suyos, no abogados suyos, colegas suyos, decían, bueno, pero lo que dice la nota de la prensa en toda la primera parte que yo estoy leyendo ahí no es delito. Y otro dice, no, espérate, que es que, acuérdate que se modificó la ley que dice que por arriba de 300.000 sí que se constituyen delitos. ¿Es así? Correcto. Bueno, ahí no se puede aplicar porque sería retroactivo, pero la auditoría no está, nadie está hablando de delito, porque también delito en materia fiscal no solamente es la evasión de impuestos, es también los mecanismos que puedes haber usado para evadir impuestos. Si inventaste documentos, hiciste declaraciones falsas con documentos falsos, eso constituye evasión fiscal y sí es un tema penal fiscal. O sea, hay dos categorías de actos fiscales, ¿no? El acto de la evasión de impuestos o lo que son los alcances que se te hagan porque hiciste mal una declaración que no declaraste todo lo que tenías que pagar, o si hiciste manipulaciones documentales o de otra naturaleza, inventando estructuras para defraudar al fisco. Entonces sí estamos hablando de delito de defraudación fiscal, antes de la ley de los 300.000. Para que tengamos claro la figura, siempre ha habido defraudación fiscal. Hubo casos, me acuerdo cuando Gabriel Castro era director de ingresos que procesó a unas personas por defraudación fiscal casualmente por eso, y no por un alcance de impuestos, que eso es una cosa distinta. La administración tributaria puede imputarme el pago de un impuesto que considera que yo deje de pagar, pero si no hay elementos de falsedad, pues no tiene por qué acusarme de defraudador fiscal. Esa es la diferencia entre una y otra figura. Señor Widen, con La lo que usted me bola, acaba de perdón, Jorge decir, Luis, en su versión, dele. en la versión de Alvin Widen, ¿esta bola pica y se extiende o será una noticia más y hicimos el ruido hoy y hasta ahí llegó? Bueno, Piqui se extiende porque la Dirección General de Ingresos ha abierto todo tipo de investigaciones en distintos sectores de las empresas de Ricardo Martinelli. Entonces, sí, se pica, se extiende y definitivamente puede ser sindicada a las empresas por defraudación fiscal y o alcances tributarios por haber dejado de pagar los impuestos correspondientes. Casualmente, señor Widen, por ahí va mi pregunta un poco relacionada con la de Edwin. Esto, ahora metiéndonos en la política, pudiera esto, porque mucho antes que usted entrara estábamos hablando de los escenarios políticos, pudiera esto ser una de las tantas cosas que sacaría a este señor de la contienda electoral de 2024, o falta todavía mucho más por conocer? Bueno, a Ricardo Martinelli sacarlo de la contienda electoral frente a un sector de la población panameña que no se caracteriza por casualmente, objetivamente observar los candidatos y que no tiene un marco ético para esa materia. No creo que ni esto ni todas las otras cosas que se conocen lo sacan del juego político, ¿no? Porque desgraciadamente hay personas aquí que bastantes, por lo menos un 20 y pico, 30% de la población, no le importa que robe y haga, no le importa que defraude y haga. O sea, al final de cuentas, Martinelli es el fenómeno de una sociedad en descomposición. Lo que justifica el liderazgo de Martinelli es la sociedad en descomposición moral, ética, moral. Entonces, cuando tenemos un pueblo con ese tipo de características en un porcentaje bastante importante, gente inclusive buenas personas que tú las ves y tú dices, pero ¿cómo este tipo puede estar al lado de este individuo? Entonces te llama la atención eso, ¿no? Por ahí hay unos apellidos muy notables que me llama la atención. Digo, este es un muchacho joven que no estaba contaminado, ¿qué hace al lado de Martinelli? El tipo anda con Martinelli como si Martinelli fuera el hombre más ético y más moral de este país. Y lo defiende a capas y espadas, o sea, contra toda evidencia. Entonces, tenemos una sociedad dañada y esto, Martinelli es el reflejo de la sociedad dañada que tenemos. Bueno, Don Alvin Widen, gracias por habernos acompañado esta tarde para hacer el análisis de lo que pasa en el país, tanto con la Contraloría como en la investigación de la prensa y con la labor también del presidente Laurentino Cortizo y la Asamblea Nacional.
Gracias a ustedes por permitirme aburrirlos magníficamente. Y a sus pobres oyentes. Gracias, Alvin, muy amable. Que esté bien. Igualmente, abrazo. 7 y qué? No, 7 no, 6. 6:51 minutos. 6:51 minutos.